¿Qué tal? En este ejemplo vamos a trabajar sobre esta señal para obtener cuál sería la serie de Fourier y cuáles serían todos sus componentes armónicos. Durante el video y durante las explicaciones podré referirme a los componentes o a los armónicos, pero debes de saber que es lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es la forma de onda, la señal o la función. En este caso es una señal cuadrada que tiene un periodo 2 y tiene una amplitud 1 máxima. Y que parte desde cero, su offset es cero. Entonces, lo primero que hay que hacer es describir cómo se comporta esa forma de onda o parametrizarla. Podemos observar que la función tiene un valor 1 cuando vamos de 0 a 1 y un valor 0 cuando vamos de 1 a 2. ¿Qué es esto? 1 de 0 a 1 y 0 de 1 a 2. Entonces podemos observar que es una señal periódica, puesto que f de t es f de t más el periodo, y que el periodo vale 2, de 0 a 2. Y por otro lado, la frecuencia angular o la velocidad angular de esta señal, que es 2pi sobre el periodo, es igual a pi. Por lo tanto, nosotros podríamos calcular la componente A0, que es con esta función. Al sustituir cada uno de estos elementos nos encontramos un par de integrales, la primera evaluada de 0 a 1 que corresponde a esta parte y la siguiente evaluada de 1 a 2 que corresponde a esta parte. A la hora de realizar la evaluación nos damos cuenta de que el promedio es 0.5 y tiene mucho sentido, ya que esta señal, si nosotros sumamos la parte que existe y esta parte 0, sacamos el área y la dividimos entre el periodo, pues nos da 0.5, cosa que también la podemos obtener de esta forma analítica. Ahora, para obtener los valores de AN y BN, podemos igualmente aplicar cada una de las funciones vistas en clase y nos damos cuenta de que la componente AN va a ser igual a 0 al realizar eh, la sustitución de los valores en las integrales, nos va a dar 0, y por otro lado, Bn nos va a dar un valor eh, ¿de cuánto? ¿Dónde está? De eh, menos 1 sobre npi coseno de npi menos 1, que si cambiamos el signo, pues nos queda esto de acá. 1 sobre npi por 1 menos 1 a la n. Aquí hay que tener en cuenta que el coseno de npi también lo podemos escribir como menos 1 a la n. Entonces, la señal de Fourier, la señal, la representación de toda esta señal en componentes sería un medio, que es el componente de directa, 2 sobre pi, que sería el tercer armónico, puesto que no hay pares, no tiene componentes pares. Después el quinto armónico sería 2 sobre 3pi, el sexto armónico 2 sobre 5pi, y así sucesivamente. Perdón, este sería el, el- la fundamental, el primer armónico, el tercero y el quinto armónico. Ahora, la serie de Fourier la podremos representar de esta forma, la sumatoria de los valores que corresponden a Bn multiplicados por el seno de npi, t, o n omega 0 de t. Ahora, para poder representar o poder obtener estos espectros de amplitud y de fase, existen diferentes herramientas, pero una de las formas más simples para poder entender todo este tema del contenido armónico, este tema de las series de Fourier, es simplemente replicando esta función en MATLAB. Entonces, lo que vamos a hacer es definir periodo, definir un tiempo de ejecución, definir cuál es el valor que se conoce como A0 o el valor de corriente directa y una sumatoria de varias señales, ¿no? Muchas señales. ¿Cuántas señales? El número de armónicos que nosotros quisiéramos agregar en esa sumatoria. Es decir, sabemos que la expresión de Fourier dice que las componentes armónicas van a ser desde la primera, o sea, de la fundamental hasta el infinito. Pero realizar esa sumatoria pues sería imposible. Entonces, nosotros vamos a definir un número de componentes, un número de armónicos. Y en este caso podría ser 100, podría ser 1000, podría ser 1.000.000, el número de componentes que quieras agregar, pero ten en cuenta que el proceso de simulación puede ser muy largo. Entonces, dentro de este ejercicio lo que podemos ver es que cuando nosotros sumamos, por ejemplo, las primeras dos componentes armónicas, pues vamos a ver una señal como esta. Si sumamos 3 se vería así, si sumamos 4 se vería así, si sumamos 5 se vería así.
De tal forma que conforme vayamos incrementando el número de componentes deseadas en la simulación, vamos a ver una forma de onda más parecida a la original, que en este caso la original es esta y la simulación pues sería esta. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí en MATLAB. Yo ya lo tengo, tú puedes acceder a él directamente desde Teams o desde el link que se te asigne. Y lo primero que creamos es un ejemplo aquí de, em, para limpiar. Bueno, las primeras partes del código son para limpiar la pantalla, limpiar el workspace, limpiar la memoria básicamente. Después define una variable que se llama TF, que es el tiempo total para simular. Le dije 10 segundos. Después vamos a el periodo de la señal, que ya lo estoy asignando, es 2. El número de pasos es básicamente el número de pasos de simulación. Yo le estoy poniendo 10.000 pasos, ¿vale? Tú eres libre de ponerle el número de pasos que quieras. Yo te sugiero que sea un valor alto, considerando que tengas una computadora actual, ¿no? Eh, el delta, pues va a ser el tiempo que va a ejecutar cada uno de esos pasos. Y el vector del tiempo yo lo voy a iniciar desde cero en pasos delta hasta el tiempo final de simulación. Es decir, voy a simular aquí de 0 a 10 segundos. Ahora defino la componente A0, que es el valor promedio o el valor de corriente directa, ¿vale? Que para este caso nos dio 0.5, aquí está, 0.5. Y ahora lo que voy a hacer es agregar cuáles son los valores de AN. AN nos dio 0 y BN nos dio esta expresión. 1 menos 1 a la n sobre npi. Regresamos y nos dio esto. 1 menos 1 a la n sobre npi. Ahora, yo estoy creando un ciclo for que va desde n igual a 1 en pasitos de 1 hasta 100 componentes armónicos. ¿Sale? Defino una variable que se llama suma. Aquí es variable. Defino omega 0 en función del periodo y defino la función que voy a llamar f de t. Entonces, dentro del for, lo que voy a hacer es la sumatoria. Entonces, AN se va a multiplicar por el coseno de n omega 0 de t, que es Fourier, más BN por seno n omega 0 de t. Entonces, sustituyendo estos valores que yo obtuve, al final del ciclo for le voy a sumar el valor promedio, que es un medio. ¿Dónde está? Aquí, un medio. Ahora, eso se va a graficar y se va a poner en la figura 1 con el eje vertical del tiempo, con el eje horizontal del tiempo, el eje vertical le puse amperes, aunque podrían ser volts o podría ser cualquier tipo de señal. ¿Vale? Vamos a quitarle esto de las unidades. Y después voy a definir un espectro. Yo quiero que se observe, por ejemplo, que me muestre los primeros componentes armónicos. En este caso yo le estoy poniendo 21 componentes armónicos. Aquí en este ejemplo te muestra los primeros 6, siendo que no hay componentes pares, ¿vale? Y ahorita regresamos a verificar. Y del otro lado estamos viendo eh, el espectro de fase, ¿vale? Igualmente, si observas, nada más están presentes los impares, ¿vale? Entonces, regresamos aquí al programa y yo lo que tengo aquí es, pues básicamente un programa para que nos muestre cuáles son eh, el valor de amplitud de cada uno de esos componentes y el valor de fase de cada uno de esos componentes. Lo único que yo te pido es que si tú quieres utilizar este programa, lo único que modificarías sería, por ejemplo, el tiempo de simulación, lo que tú quieras simular, el periodo, el valor de AN y que sustituyas aquí quién es AN de tus cálculos o quién es BN en esta parte, en las líneas 22, 23 y 24 y también en esta parte, en las líneas 65, perdón, en las líneas 57 y 58. Ahorita veremos otro ejemplo. Entonces voy a ejecutarlo ahí directamente. Entonces, si tú te das cuenta, esta es la forma de onda replicada, ¿vale? Déjame regresar. Creo que no le puse el 0.5, sí lo puse. Algo sucedió, creo que no lo estoy haciendo bien. Un medio, 1 menos 1
a la n. 1 menos 1 a la n pi, el promedio es de 0.5 y el periodo es de 2. Ay, perdón. Ya. Es que estoy graficando otra variable. Voy a hacerlo de nuevo. Cambié el nombre de las variables para evitar confusiones, pero creo que ya las estoy haciendo, ¿no? Aquí está f de t, es la que estoy graficando aquí. No estaba graficando f de t. Entonces, vayamos a ver los resultados. En primera, una señal que va de 0 a 1 que tiene un periodo 2, ¿no? Ya la estamos obteniendo. Siguiente, los componentes armónicos, el espectro de amplitudes. Entonces, el primero, que es 0, pues vale 0.5, que es la amplitud del valor de corriente directa. El segundo vale 0.63. El tercero, el segundo no hay, el tercero es 0.21, el quinto es 0.1273. ¿Cómo me aseguro de que eso es correcto? Pues si vamos directamente, por ejemplo, a una Casio y a la calculadora, y de ahí verificamos lo que obtuvimos aquí en este ejemplo, en la presentación. Por ejemplo, 2 entre pi, eso es igual a 0.63, ¿no? Que corresponde a esto que tenemos, perdón, esto no, corresponde a esto que tenemos por aquí, ¿no? Ahí está, así lo vamos a dejar. Ups, aquí. Ahora, la siguiente sería 2 sobre 3pi, 2 entre 3pi, y nos da 0.21, corresponde a esto de aquí. La tercera, 2 sobre 5pi, 0.127. Y la que sigue, ¿no? Ya te imaginas que es 2 sobre 7pi, 0.9009. Ahora, las fases. Veamos las fases. ¿Dónde están las fases? Aquí está. Las fases me indican que yo tengo un ángulo de 270 grados. O, traducido de otra forma, un ángulo de menos 90, ¿no? En la primera componente, en la tercera, en la quinta y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, con eso, pues nos damos cuenta de que ese programa puede servir bastante bien para que tú puedas verificar cada uno de una serie, una función, un ejemplo de Fourier, ¿no? Ahora, yo quisiera mostrarte cómo se vería si sumo las primeras, eh, no sé, le voy a poner número de componentes 7, ¿vale? Vamos a borrar esto otra vez. Ejecutar las primeras componentes. Mira, a eso es a lo que se refiere la presentación cuando se habla de cómo serían las sumas de las primeras componentes, ¿no? Y que correspondería precisamente a las primeras 4. Las primeras 4 porque yo sumé 7 son 1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Vale? Entonces, entre más componentes tengamos, más exacto va a ser el parecido a la función original. Voy a ponerle, por ejemplo, 1000 componentes, a ver si no se tarda mucho esto. Espero que no. Y ahí está, ¿no? Y entre más componentes tengamos, pues va a ser todavía más exacto. Ahora, veamos otro ejemplo. Este es... eh, veamos otro ejemplo rápidamente. Por ejemplo, tengo esta función. Es una función de algo como un diente de sierra, que también tiene un periodo que va de 0 a 2, pero pues describamos la función, ¿no? En este caso, la función se comporta como t, ¿no? Porque es la ecuación de una recta que tiene una relación 1 a 1 en x y y, entonces
funciones t, de 0 a 1, ¿verdad? Y 0, en el caso de 1 a 2, en el recorrido de 1 a 2, es simplemente 0. Aquí es el tiempo. Ahora observamos que el periodo es igual a 2, omega 0 es igual a pi, y calculamos las componentes a 0. Entonces, al sustituir valores, estas dos integrales nos da un cuarto, ¿sale? Voy a sustituir aquí, vamos a poner un cuarto, que es 0.25, y para las componentes a n, pues debes darte cuenta que, por ejemplo, cuando tú sustituyas esta función f de t con la primera evaluación, que es t, pues nos queda una integración por partes, ¿no? Al realizar esa integración por partes, nos damos cuenta de que a n va a valer esto, ¿sale? Y para bn tendremos también algo parecido, una integración por partes en esta parte, en esta sección, y con bn que vale esto de acá. Observa que tenemos menos coseno de npi. Coseno de npi ya habíamos visto que era menos 1 a la n, y entonces con este menos sería menos 1 a la n más 1. ¿Vale? Ahora, la serie de Fourier completa se expresaría de esta forma. Ahora, aquí sí tenemos componente an y bn. Si nos vamos, por ejemplo, a esta parte, yo ya los tengo por aquí preparados, solo los voy a descomentar aquí y en la otra parte donde te decía, ¿no? Aquí. Entonces, ejecuto. Déjame cerrar las otras. Ahí están todas cerradas. Ejecutamos y tenemos esta forma de onda, ¿vale? Que es justo la que estábamos trabajando, que es justo la que viene en este ejemplo, ¿vale? De 0 a 1 y de amplitud 1. Y aquí está, de 0 a 1 de amplitud 1. Con todas sus componentes de amplitud, su espectro de amplitud, su espectro de fases y la réplica de la señal. Entonces, con este programa, pues tú ya puedes realizar ejemplos, realizar casos prácticos de análisis de Fourier y de los componentes armónicos de Fourier. Saludos.